Feliz mañana, amigos y amigas, bienvenidos acá a Entrevista Duambra. Muy buenos días para todos ustedes quienes nos sintonizan y nos escuchan ya a esta hora en este programa de entrevistas de este miércoles ya 20 de septiembre, mitad de semana. ¿Cómo ha volado el mes de septiembre? Bueno, ahí para las personas que todavía no conocen la fecha, nos encontramos en este 20 de septiembre, 8:40 de la mañana. Ya iniciamos este informativo, como siempre, a saludarles a todos quienes están en la transmisión y por supuesto también a nuestros amigos, amigas de la radio La Voz de la Confenia, quienes están pendientes de este programa. Y hoy, hablando de la Amazonía, vamos a estar con el dirigente de la organización de la Regional de la Amazonía, el señor Marlon Vargas. En un ratito vamos ahí a tener, ahí está justamente el afiche de buena promoción de esta entrevista. Con Marlon Vargas vamos a conversar sobre el cambio de dirigentes, el nuevo rumbo para la organización, para la Confenia. Bueno, eso queremos justamente analizar con Marlon Vargas. En un instante vamos a estar conversando con el presidente de la Federación de Indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Y más adelante, a partir de las 9:10 de la mañana, estará con nosotros Grace Jaramillo, Grace Jiménez, ella docente, consultora política, para analizar, para decirnos qué sorpresas trae la segunda vuelta presidencial. Vamos a estar conversando lo que se viene para esta segunda vuelta. Prácticamente estamos ya a un mes de ir de las urnas, un poco menos. Esta semana también ya inicia oficialmente la campaña electoral, a pesar de que, digamos, hemos visto los mitines, los eventos, las entrevistas por parte de los dos candidatos que llegan a la segunda vuelta. Estamos hablando tanto de Daniel Noboa como de Elisa González. Sin embargo, ya de manera oficial, según el calendario del CNE, la campaña electoral comienza el próximo 24 de octubre. Entonces, vamos a ver qué es lo que ya nos deparará, qué estrategias, qué cosas deberían mostrar un poco los candidatos para acercarse ya finalmente a las urnas el próximo 15 de octubre. Y eso, como decíamos entonces, con Grace Jiménez, en un ratito vamos a estar en esta entrevista. Mientras tanto, les saludamos nuevamente y bueno, vamos a esperar ya la conexión con Marlon Vargas. Mientras, nos vamos a ver qué está haciendo de nuevo Guillermo Lasso, porque el presidente sigue de gira, digamos, está presente en esta reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas, y el día de ayer estuvo conociendo al príncipe William, al príncipe de Inglaterra. Estuvo ahí presente Guillermo Lasso en reunión con como decíamos, con este representante de la realeza británica, aparentemente hablando de temas ambientales. Y bueno, ahí Guillermo Lasso un poco, digamos, se presenta como un presidente que ha impulsado temas ambientales, principalmente con lo que tiene que ver con Galápagos, que ha sido como, si se quiere, el tema insignia, el tema bandera, que el presidente ha llevado tanto a las Naciones Unidas como también a diferentes espacios internacionales, mostrándose su preocupación por el ambiente, aunque semanas atrás, como ustedes bien ya lo conocen y lo contábamos en este programa, Guillermo Lasso se negaba a reconocer los resultados de la consulta popular del Yasuní. Entonces, ahí un poco contradictorio. ¿Qué si nos conviene del ambiente? ¿Qué no nos conviene del ambiente? Pues en el tuit que emitió ayer justamente el presidente decía: queridos ecuatorianos, hay un serio interés del Reino Unido por conocer la experiencia de Ecuador en la protección ambiental. Esta mañana me reuní con el príncipe de Gales, con quien coincidimos en que es posible lograr la prosperidad de nuestros países cuidando la naturaleza. El canje de deuda por conservación que hizo Ecuador en mayo pasado es un referente internacional muy valorado por el Reino Unido, que ha colocado a Ecuador en la vitrina del mundo con una operación inédita de canje de deuda por conservación por $1.600 millones, de los cuales 450 se invertirán en el proyecto Galápagos Life Fund. Bueno, y ahí sigue el mensaje del presidente, y lo vemos allá imágenes entonces con el príncipe William, el príncipe de Reino Unido, de Gales. Y bueno, ahí la pregunta es a Guillermo Lasso, ¿qué le interesa más? ¿El canje de deuda o realmente la preocupación por la naturaleza? Porque evidentemente si le interesa tanto, digamos, preservar la naturaleza, podría comenzar respetando evidentemente la consulta por el Yasuní ITT y los resultados, y comenzar ya con un plan serio en los pocos meses que le quedan de gobierno. Hasta diciembre ha dicho que se queda Guillermo Lasso. Pues bueno, esperaríamos que se concrete un plan serio para poder ya comenzar con lo que es el retiro de toda la maquinaria petrolera en el Yasuní y cumplir finalmente con la voluntad popular, que a fin de cuentas, digamos, uno esperaría que el mandatario, al menos de este país, pueda cumplir y resguardar esa voluntad popular.
Estamos ya a la espera de que Marlon Vargas, presidente de la Confinaye, pueda, hacer la conexión para esta entrevista. Vamos a conversar con él en unos instantes nada más, lo que tiene que ver con las elecciones, la nueva directiva que se viene para la regional amazónica. Queremos saber cuáles son como las perspectivas que deja esta nueva, la antigua, y qué perspectivas también viene la nueva dirigencia, y queremos conversar también cuáles son los problemas un poco en la Amazonía, los temas también que a los pueblos amazónicos les interesan en este momento, además de elecciones presidenciales, que evidentemente es un panorama bastante complejo. Entonces, bueno, en un ratito nada más esa entrevista. Mientras tanto, nuevamente retomamos algunos temas de la agenda local, y es así que el día de ayer, varias organizaciones, principalmente de pesqueros artesanales, estuvieron presentes también afuera de la Corte Constitucional, hablando sobre, o más bien criticando, el último decreto ley presentado por el presidente Guillermo Lasso, que tiene que ver con las camaroneras. Inicialmente, el presidente Lasso envió un decreto para hablar, del fenómeno del Niño, y bueno, un poco de lo que se ha visto de este decreto en su parte disposición general octava. Menciona que los titulares de las concesiones y zonas de playa y de bahías destinados exclusivamente a las actividades económicas podrían, o más bien ha dicho, a las actividades camaroneras cuya superficie haya perdido la influencia marina por las áreas de acción del hombre en la naturaleza, y que por lo tanto ya no ostenten la calidad del bien natural del uso público, podrán solicitar al ente de acuicultura y pesca dejar sin efecto el acto administrativo que otorga la concesión respecto a esta área. Y por tanto también mencionan que los posesionarios de estos predios ya construidos que perdieron las condiciones de playa y bahía deberán tramitar ante el ente rector de Acuicultura y Pesca la adjudicación correspondiente de la propiedad de dichas tierras, previo al pago del valor correspondiente a los parámetros establecidos en la ley. Un poco ahí, estos articulados. Y el siguiente, el noveno, habla de las titulaciones y de las concesiones de zona de playa y bahías para dedicarse a la actividad camaronera principalmente, así como los titulares de las concesiones que ocupen zonas de bahía en hábitat natural. Entonces ahí un poco la pregunta principalmente de los pescadores es qué pasará, cuánta importancia se le está dando al sector camaronero. Si bien el camarón es uno de los principales productos de exportación en este momento del país luego del petróleo, pues bueno, llama la atención que ahora este decreto ley, que aparentemente trataba del fenómeno del Niño, que trataba de buscar acciones para aplacar un poco desde el lado económico lo que será el impacto del fenómeno del Niño, pues bueno, ahora esté hablando de permitir que las empresas camaroneras puedan comprar, puedan concesionarse además zonas de playa. La pregunta es un poco cómo analizar finalmente estos decretos. Ahora la Corte ya tiene en sus manos, este último decreto ley de Guillermo Lasso. Vamos a ver qué es lo que dice el organismo constitucional con respecto a este nuevo proyecto entregado por Guillermo Lasso. Y bueno, ahí como decíamos, el día de ayer hubo este plantón por parte de pescadores, de artesanales, más bien de recolectores de conchas, pequeños camaroneros, quienes están preocupados por, este avance de estos decretos y de estas políticas finalmente que impulsa el gobierno de Guillermo Lasso. Y a propósito de la Corte, ayer le daba buenas noticias al presidente Lasso, porque la Corte Constitucional el día de ayer aprobaba en cambio uno de los decretos ley del presidente que tiene que ver con el decreto de urgencia económica para la creación de un impuesto a las botellas plásticas no retornables. Hace unas semanas el presidente estuvo reunido con varias entidades de mujeres recicladoras y bueno, les mencionaba que este proyecto de ley va a beneficiar el trabajo de las mujeres que se dedican al reciclaje. Bueno, vamos a ver qué pasa finalmente en la práctica con estos decretos. Vamos a dar la bienvenida ya a Marlon Vargas, el presidente de la Confinaye, a quien le enviamos un saludo. Le pedimos que por favor pueda prender su cámara para ya dar inicio a esta entrevista. Queremos conversar, como decíamos, con Marlon sobre el cambio de la dirigencia que va a haber en las próximas horas, ya prácticamente en las próximas horas. Para este fin de semana está prevista la Asamblea General de la Regional de las Organizaciones de la Amazonía, y bueno, queremos saber cuáles son las perspectivas entonces para este cambio de dirección
directiva. Marlon, muy buenos días, bienvenido a Caguambra, como siempre un gusto tenerle en el espacio. Y bueno, quisiéramos un poco conocer de qué va a tratar esta asamblea, cuáles son los temas, digamos así, que la próxima dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana tiene en sus manos en este momento también tan importante para el país. Marlon, buenos días. Buenos días, saludos cordiales a todos los amigos de Wambra Radio. Para mí es de enorme alegría de poder conversar por este medio de comunicación importante, donde muchos de nosotros nos formamos en tema de comunicación comunitaria. Gracias a todos quienes llevan este medio de comunicación Wambra Radio a Radio Joven, sería, ¿no es cierto? Entonces estamos aquí para poder conversar. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, Marlon. Y bueno, la pregunta era justamente cuáles son como los temas ahorita necesarios que la próxima dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía tiene pendientes, digamos, va a haber un cambio de dirigencia, pero cuáles finalmente son los temas, las problemáticas que las dirigencias deberían mantener, digamos, como para justamente llevar las problemáticas que estuvieron tanto presentes en octubre, en junio, cuáles son finalmente esas problemáticas. Bueno, primeramente el día de mañana ya prácticamente es la llegada de distintas delegaciones de la Amazonía ecuatoriana y el viernes 22 prácticamente pues ya empezaremos con el informe definitivo final del Consejo de Gobierno saliente y pues después será prácticamente la elección del nuevo Consejo de Gobierno de la CONFEñae. Los retos que tienen que cumplir es que, sobre todo, hacer cumplir las sentencias emitidas por parte de las autoridades competentes en el tema de derechos territoriales, por el tema de Sarayaku, caso Río Piatúa, el bloque 22 de la nacionalidad guaraní, como también Sinangoe, porque hasta aquí las autoridades no han hecho cumplir las sentencias emitidas por los jueces, simplemente han quedado sobre todo rezagados, no ha dado paso adelante sobre todo para el avance en cumplimiento de esta sentencia. Segunda cosa, sobre todo mantenerse al margen del gobierno que va a entrar en pocos meses, porque no podemos ser cómplices como CONFEñae, como organizaciones de los gobiernos de turno. Entre quien entre, siempre han violado los derechos colectivos y por lo tanto la CONFEñae en su congreso dará el mandato y ese mandato es la resolución o las resoluciones que se toman después de arduo debate durante el día. En ese sentido, pues yo creo que el Consejo de Gobierno se tendrá que mantener libre, al margen de cualquier gobierno, pero sí exigiendo acorde al proyecto político que tiene el movimiento indígena del Ecuador. En ese marco, pues la CONFEñae, sobre todo por los derechos territoriales que viene luchando la CONFEñae en contra del extractivismo, las petroleras, mineras, hidroeléctricas, por lo cual habíamos salido a las calles a luchar en el 2019 como también en el 2022. Otro de los retos es importante el nuevo Consejo de Gobierno, pues mantener la unidad ante los problemas, diferencias que existieran dentro de las organizaciones, sobre todo de la CONFEñae y sus estructuras. Tiene que priorizarse la unidad, porque solo unidos haremos cumplir las sentencias emitidas por los jueces en materia de los derechos colectivos territoriales de las nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana. Ahora, ¿cuáles son las las tendencias a la final del día que quieren llegar ahora a dirigir también esta regional amazónica? Bueno, suenan algunos nombres, ¿no? De la Amazonía Norte, Centro, Sur. Ellos tienen todo el derecho de poder participar, ¿no es cierto? Porque el estatuto dice
elegir y ser elegido. En ese sentido, los 920 delegados oficiales tienen el derecho de participar, pero siempre y cuando haya apoyo del Congreso, porque el Congreso es la máxima autoridad, claro, acorde al apoyo de las organizaciones, ¿no es cierto? En ese marco, pues nosotros estaremos acompañando después de nuestro informe de actividades, ¿no es cierto? En ese sentido, pues nosotros invitamos una vez más a las nacionalidades organizaciones para poder vivir esta fiesta democrática comunitaria que venimos trabajando a lo largo y ancho de la Amazonía ecuatoriana. Ahora, recordemos años atrás, la Confenaye tuvo varios problemas en cuanto a su dirigencia, en cuanto también a la administración misma de la organización. ¿Cómo, digamos, impedir nuevamente que otro gobierno venga y quiera dividir las organizaciones, haga organizaciones paralelas y que de alguna manera se auspicie, digamos, otros sectores en contra justamente de esta unidad que habla Marlon Vargas? Sí, efectivamente, nosotros habíamos recibido una compañía dividida, dos consejos de gobierno, organizaciones, sus estructuras divididas como la Nacionalidad Achuar, dos consejos de gobierno, FIX también dividida, la Nacionalidad Andua, Zapara, entre otros divididas. Entonces, yo creo que fue muy importante un trabajo arduo que hicimos nosotros, el Consejo de Gobierno, para poder primeramente unificar, consolidar a la región amazónica como compañía. Y también el segundo paso que hicimos era consolidar a las organizaciones, estructuras de la compañía en la región amazónica. Tercer paso que dimos es seguir peleando. Por ejemplo, caso Piatúa, el bloque 22 de la explotación petrolera que quiso ingresar de manera inconsulta al territorio de la nacionalidad guaraní, y también pues el caso Sinangoe, que fue un precedente importante donde se dio la audiencia en el territorio por parte de la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional falló a favor de la comunidad de Sinangoe. En ese marco, yo creo que es importante el nuevo Consejo de Gobierno, para no fragmentar, tendrá que seguir manteniendo, sobre todo realizando trabajo territorial. Segunda cosa, para no fragmentar, para que el gobierno nacional no tenga incidencia en las organizaciones, para poder polarizar, manipular y poder ingresar de manera fácil a los territorios para poder explotar los recursos naturales no renovables. Tiene que pues estar al margen del gobierno nacional, porque nosotros en estos dos periodos del Consejo de Gobierno no ha tenido ningún compromiso con ningún gobierno, pero sí exigiendo y ejerciendo nuestros derechos, porque somos parte del Estado ecuatoriano, pero siempre exigiendo de que el tema del extractivismo tiene que hacerse la consulta previa, libre, informada y consentimiento. Y cuando no hay esto, pues nosotros salimos a las calles en el 2022 también, donde dimos baja este decreto que simplemente estaba pues fortaleciendo la ampliación de la frontera petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Solo hemos logrado a base de las luchas en las calles, y eso es fortalecimiento para nosotros como Confenaye. Yo creo que en esa parte, el Consejo de Gobierno, las nacionalidades, los delegados oficiales, 920 delegados oficiales tendrán que tomar decisiones, elegir a su presidente, a su Consejo de Gobierno, que no haya pues favoritismo, que no tenga compromiso, que no sean serviles a ninguno, cualquiera de ellos, de los finalistas, pudiera ganar, ¿no es cierto? Ganará en estas elecciones que entonces no tener compromiso. Simplemente la CONAIE, sus estructuras, una de sus estructuras es la Confenaye, pues tendremos que estar al margen, pero siempre con nuestra propuesta, trabajado en las asambleas, en los congresos y consejos ampliados, cada una de las organizaciones, y esto tendremos que presentar y accionar. Caso contrario, pues simplemente terminaremos divididos, eligiendo a los dirigentes que vayan a hacer de pronto, que vayan a pactar con el gobierno nacional y empezar a dividir a las organizaciones, polarizar como se hizo cuando durante el gobierno de Rafael Correa Delgado,
había un consejo de gobierno que era pues auspiciado por el gobierno con todas sus estructuras, ¿no es cierto? Pero también habíamos un consejo de gobierno legitimado por las organizaciones. Eso hemos venido sintiendo también las divisiones durante el gobierno de Lenín Moreno, del gobierno actual, ¿no es cierto? Dando nombramientos a las organizaciones que están a favor del gobierno, ¿no es cierto? Chantajeando, si usted está a favor del extractivismo, vamos a dar en par de minutos el nombramiento. Pero si ustedes están en contra del gobierno, pues no habrá nada. En ese sentido, yo creo que en esa parte tenemos que ser contundentes. El pueblo de quienes conformamos la CONFEñé, las nacionalidades, tendremos que ser bastante conscientes y coherentes con nuestros discursos en este Congreso que se va a elegir un nuevo Consejo de Gobierno. Ahora, Marlon, la Ecuarunari, la filial más bien de la Sierra, ha mencionado que llamarán al voto nulo, no apoyarán a ningún candidato. ¿La CONFE hará lo mismo de su parte? A ver, nosotros no podemos tomar decisiones. El presidente saliente no puede tomar decisiones. Las decisiones tomaremos este 22 de septiembre, porque nosotros hemos visto que algunos supuestos representantes de las nacionalidades andan representando a las organizaciones, ofreciendo cualquier cosa, ¿no es cierto? En este sentido, nosotros rechazamos rotundamente. Quienes nosotros hacemos la CONFEñé de manera organizada, ¿no es cierto? Porque hay organizaciones que tienen representantes legales, legítimos, y también la CONFEñé en la región amazónica, todas las nacionalidades vamos a estar en el Congreso del 22 de septiembre, quiere decir pasado mañana. Ahí vamos a tomar decisiones, ahí vamos a analizar, y si vamos por voto nulo, ¿no es cierto? O porque vemos que nosotros hemos visto, por ejemplo, en los anteriores, cuando se eligió al señor Guillermo Lasso, ¿no? Algunos apoyaban a Andrés Arauz, otros a Guillermo Lasso. Entonces tampoco nosotros, por apoyar a una candidatura, no podemos dividir a las organizaciones, no podemos dividir a la CONFEñé, no podemos dividir a las nacionalidades en la Amazonía ecuatoriana, porque eso sí no vamos a permitir. La Asamblea, el Congreso es la máxima autoridad para poder tomar decisiones de manera colectiva, y nosotros vamos a respetar esa decisión colectiva. Vemos ahí en pantalla imágenes de lo que fue el paro de junio, con la presencia de las nacionalidades amazónicas ahí en las calles de Quito, en las diversas manifestaciones que se dieron, digamos, en todo lo que fue el paro nacional de junio pasado, y obviamente la CONFENAYE tuvo ahí una importante participación. Y volviendo al tema de las elecciones, veíamos, y usted ya lo mencionaba, que varios representantes, principalmente de Pachacutic, prefectos, por ejemplo, veíamos al mismo de Zamora, de Morona, ahí apoyar, y incluso esencialmente al señor Daniel Noboa. ¿Qué pasa al interior de Pachacutic? Y finalmente, si también estas, si se quiere, posiciones podrían de alguna manera influir en lo que pasa en las organizaciones de base. Bueno, yo creo que Pachacutic tiene sus autoridades, representantes provinciales, parroquiales, cantonales y a nivel nacional. Tendrían que responder la pregunta, pero lo que yo voy a decir es que el movimiento Pachacutic se creó para defender los derechos colectivos de las nacionalidades. El movimiento Pachacutic, nace en la Amazonía ecuatoriana, aquí en Unión Base. Entonces, ¿qué quiere decir? El movimiento Pachacutic no está para ser servil a los gobiernos opresores, ¿no es cierto? En ese sentido. Pero nosotros, como CONFEñé, como Amazonía ecuatoriana, vamos a tomar decisiones de manera colectiva, ¿no? Si una autoridad toma decisiones, pues eso ya queda en responsabilidad de esa autoridad. Pero nosotros somos organizativos como CONFEñé, estructuras de la CONAIE, tomaremos decisiones sabias colectivamente, y esto tendremos que respetarlos. Finalmente, ya que se viene para esta semana, estará la asamblea, también estará el concierto de la Amazonía Indomable. ¿Qué acciones se van a esperar por parte, ya como para cerrar, digamos, esta última parte de la dirigencia? Bueno, después de elegir un nuevo Consejo de Gobierno, al día siguiente, sábado 23 de septiembre, estaremos realizando el lanzamiento de, sobre todo, de la gastronomía, y también
feria artesanal, ¿no es cierto?, entre otros. Y a partir de las 2 de la tarde estaremos dando inicio las presentaciones artísticas locales, nacionales e internacionales, ¿no? Y desde las 7 a 10 de la noche se estarán presentando nuestros invitados muy importantes, especiales, los Jarcas. Así que invitamos a todos los amigos, amigas, quienes han estado en este proceso de lucha con nosotros, en este largo caminar, ¿no es cierto?, esta dirigencia. Por lo tanto, queremos cerrar conmemorando, porque también creemos de que la lucha es también a través de nuestra música, la danza, la poesía, la pintura, la gastronomía. Son distintas expresiones culturales, decir de que estamos presentes, decir que somos pueblos de resistencia, decir que somos pueblos que exigimos nuestros derechos colectivos, decir que somos pueblos que exigimos una buena educación, una buena salud, una economía justa, una economía limpia, no destruyendo, no contaminando los territorios, los ríos. Entonces yo creo que son distintas expresiones culturales que vamos a practicarlos, visibilizar ese día 23 de septiembre. Finalmente, Marlon, una pregunta que nos llega acá desde redes sociales. ¿Hay intenciones del progresismo de este partido, digamos la Revolución Ciudadana, para ser más exactos, identificada de alguna manera con el progresismo, con la izquierda, de acercarse a las organizaciones? ¿Ha habido alguna intención, digamos, ahí visible? Bueno, yo no he tenido en lo personal ninguna llamada, no me han llamado, no me han pedido apoyo. Eso quiero ser frontal, porque hay personas que tratan de desinformar, deslegitimar la lucha de la Confeñé. Nosotros no tenemos ningún compromiso con ninguno de los candidatos finalistas, porque yo no estoy escuchando un candidato que diga: vamos a respetar los territorios de las nacionalidades, no vamos a explotar el petróleo, no haremos minería a gran escala. No escucho. No nos han dicho, por ejemplo, ninguno candidatos finalistas: vamos a fortalecer la Universidad Amauta Iwasi, el sistema de educación intercultural bilingüe, ¿no es cierto? ¿No? Vamos a fortalecer un desarrollo económico limpio en la Amazonía ecuatoriana. No han dicho nada. No, yo no sé, no he leído la propuesta de los candidatos finalistas, ¿no es cierto? ¿No? Porque sabemos de que los gobiernos nos han seguido pisoteando la dignidad de los pueblos, ¿no? Durante el gobierno de Rafael Correa hubo asesinatos de Bosco Bizum, José Tendesa, Freddy Taish, durante el gobierno de Lenín Moreno, igual, durante el gobierno de Guillermo Lazo, igual ha habido asesinatos. Entonces, ¿quién de los gobiernos nos garantiza, pues? ¿No? Entonces, en este sentido, yo creo que el movimiento indígena del Ecuador, como Confeñé, de la Amazonía ecuatoriana, nosotros tenemos un proyecto político propio en construcción del Estado plurinacional, de que los recursos que salen por la explotación petrolera tienen que canalizarse de forma directa a las nacionalidades. En esto hemos estado trabajando, construyendo esta unidad ejecutora de la Confeñé, unidad técnica administrativa de la Confeñé. Entonces, aquí sí vamos a exigir nuestros derechos y sin vendernos, pues, ¿no? Entre quien entre tendrá que apoyar al pueblo ecuatoriano las necesidades, pero nosotros sabemos que muchas veces han sido gobiernos entreguistas, ¿no? Gracias a estos gobiernos entreguistas, hoy estamos luchando en los tribunales, ante los jueces, ¿no es cierto?, exigiendo nuestros derechos colectivos que sean respetados. En este sentido, yo no tengo ninguna propuesta, no nos han enviado la propuesta para la Confeñé. No me ha dicho, mira, ninguno de los candidatos, mira, compañero presidente de la Confeñé, esto es para la Confeñé, esto es para las nacionalidades, para poder hacer respetar, pero eso sí quiero decir, en el Congreso de la Confeñé vamos a exponer estos planteamientos que estoy haciendo, porque el movimiento indígena del Ecuador siempre ha tenido independencia.
Básicamente nosotros como Confenalia hemos tenido independencia, pero también quiero aclarar, sí nos hemos sentado a conversar en el Palacio del Gobierno, pero bajo consentimiento, con una propuesta clara, donde hemos dicho que se respeten los territorios, que se respeten los derechos colectivos, ¿no? Pero no han sido respetados. En ese sentido, pues nosotros seguiremos en pie de lucha. El movimiento indígena del Ecuador tiene su camino trazado, su propuesta, su proyecto político, y gracias al aporte del proyecto político del movimiento indígena del Ecuador se han creado, por ejemplo, se ha declarado el Estado Plurinacional del Ecuador, sobre todo los derechos colectivos que están en la Constitución, ¿no es cierto? Y también la Declaración de los Derechos Humanos de la OIT, convenio 169 de la OIT. Eso no ha sido de ninguna manera regalo de cualquier del gobierno de turno. Esto ha sido siempre con la lucha de los pueblos y nacionalidades, venga quien venga. Pero hasta aquí yo no he visto un proyecto político, una propuesta para la CONAIE y sus estructuras, para el movimiento indígena del Ecuador, para el sector empobrecido del país. Pues no nos han enviado todavía. Nosotros como Consejo de Gobierno no hemos tenido llamadas de los candidatos finalistas. Muchísimas gracias, Marlon, por esta entrevista, y bueno, estaremos ahí como Wambra en la cobertura de este cambio de autoridades de la Regional Amazónica. Nuevamente, muchísimas gracias y un saludo también para la dirigencia que se despide. Gran trabajo principalmente en comunicación, y bueno, saludamos también a los amigos, amigas de la radio La Voz de la Confenalia. Muchísimas gracias, Marlon, buenos días. Muchas gracias, saludos cordiales a todos los amigos quienes hacen Wambra Radio. Maquete, Yupechani. Muchas gracias, Marlon, muchísimas gracias ahí, saludos para toda la gente de la Confenalia, y bueno, ahí estuvimos entonces pendientes. Vamos a contarles a ustedes, amigos y amigas, lo que pase en estas elecciones que se vienen, en el cambio de autoridades que va a tener la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. En estos próximos días ya se sabrá cuál va a ser la nueva dirigencia que esté. Además, como decía Marlon, en este tiempo tan importante para el país, hay temas muy pendientes que el próximo mandatario, la próxima mandataria, en caso, digamos, de que sea Luisa González o Daniel Noboa, debes estar pendientes de cuáles son los temas reales que le importa a la Amazonía ecuatoriana, y que, como nos decía Marlon, están básicamente bastante ligados al tema extractivista, y uno esperaría que los candidatos, más allá de impulsar el extractivismo, puedan hablar más bien del otro, ¿no es cierto? El post-extractivismo, cómo salir de todas las afectaciones que ha dejado la explotación petrolera, minera en la Amazonía, y bueno, el camino está un poco ahí abierto con lo sucedido también en la consulta popular del Yasuní el pasado 20 de agosto, cuando se dio, digamos, estos resultados a favor del Yasuní. Con esto avanzamos en el programa.